Dios es bueno y para siempre su misericordia. El que cree en el Señor no queda en vergüenza y el que clama a Él responderá. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. A Dios, nuestro Padre Celestial, nada, nada se le escapa porque Él tiene el control de todo. Este es un tiempo donde el Padre nos está llamando a conocerle verdaderamente a Él. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y también a Jesucristo tu Hijo, al cual enviaste por la humanidad. Damos gracias al Padre porque en este día podemos adorarle, glorificarle y exaltarle, darle gloria, honra y alabanzas a Él. Porque Dios tiene el control, Dios está siempre con nosotros. Él es ese Padre bueno. Debemos conocerlo en la experiencia de lo que es Él hacia nuestras vidas. Porque mucha gente sabe de Dios, pero aquellos que saben sobre Dios quedan insatisfechos. Porque solo podemos llegarlo a conocerlo en la verdad a través de la experiencia que tengamos con Él. Porque a medida que se revela su palabra y nos relacionamos con Él, podemos ver lo que es Él, podemos ver quién es Él. Cada nombre de Dios nos permite conocerlo. En los tiempos bíblicos, el nombre de un hebreo representaba su carácter o describía su naturaleza. Los nombres de las personas revelan sus características. Es por eso que tenemos que tener cuidado qué nombre le colocamos a nuestros hijos, porque eso va a revelar lo que nuestros hijos son. De igual manera, los nombres, los títulos, las descripciones de Dios en la Biblia identifican la manera en que las personas llegaron a conocerlo. La Escritura constituye el registro de la revelación de Dios a las personas. Cada una de sus numerosos nombres representa un aspecto diferente de quién es Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de ese Dios que provee, de ese Dios que también conoció a Abraham, porque lo conoció en muchas facetas. Pero un día Dios se reveló a Abraham como el Dios que provee. Y ese pasaje lo conseguimos en Génesis 22, 1 al 18. Nos relata que Dios estaba desarrollando el carácter de Abraham para que pudiera ser el padre de una nueva nación. Puso a prueba su fe y obediencia cuando le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo. Esto produjo una crisis de fe en Abraham. Tuvo que decidir qué creía, si creía de verdad en Dios o solo había escuchado de Dios. Hasta ese momento solo había conocido por experiencia cómo Dios era todopoderoso, porque le había dado milagrosamente un hijo cuando él y Sara, su esposa, eran ya viejos y estaban fuera de los límites de la fertilidad humana. Escúchame bien. Fue maravilloso conocer a Dios como el Todopoderoso, el que no le queda grande nada, el que puede abrir el mar, pero también puede darle un hijo a una anciana, a un anciano. Fue el Todopoderoso lo que Abraham pudo conocer. Pero él quería ampliar la comprensión de Abraham y su experiencia en cuanto a la identidad de Dios, porque Dios quiere que le conozcas. La orden de matar a Isaac contradice aparentemente todo lo que sabemos sobre él. Sin embargo, escúchame bien, a veces en los días de Abraham se sacrificaban niños en altares dedicados a los ídolos. La gente creía que la demostración de tal devoción a sus dioses le concedería gracia divina y como recompensa obtendrían cosechas abundantes. En ninguna otra parte de la Biblia se registra que Dios jamás le haya pedido a alguien el sacrificio de un niño. Es evidente que estaba probando a Abraham para ver si su consagración al verdadero Dios era como la de sus vecinos a los dioses falsos. Dios quería ver
si Abraham verdaderamente tenía una devoción hacia él, si era obediente para poder obtener la promesa que sería el padre de Israel. Naturalmente, cualquier sacrificio de esa índole sería horrendo, pero por matar a tu único hijo, el que esperaste durante 25 años, sería algo doloroso en extremo. Para obedecer esa orden, Abraham tuvo que confiar en Dios con un nivel de fe renovado y más profundo de lo que jamás había experimentado. Mientras iban hacia el lugar del sacrificio, Isaac le preguntó a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. ¿Puedes imaginar ese momento cuando Isaac le está preguntando a Abraham? ¿Cuánto habrá reflexionado Abraham el saber que Isaac, su hijo amado, sería la ofrenda para el sacrificio? Y respondió Abraham: Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8 lo dice. No sabemos todo lo que este hombre pensaba mientras ascendía con dificultad la montaña junto a su hijo, pero sin duda confió en que Dios proveería todo lo necesario para el sacrificio inminente. Abraham actuó sobre la base de la confianza en Dios como proveedor. Hizo lo que él le dijo que hiciera. Cuando Dios comprobó que Abraham no solo afirmaba tener fe en él, sino que estaba dispuesto a demostrar su confianza en obediencia mediante ese acto atroz, lo detuvo y en reemplazo del niño proveyó un carnero para el sacrificio. Abraham le puso a ese lugar un nombre conforme a la característica de Dios que había llegado a experimentar. Esta es la primera vez que vemos el nombre de Jehová Jireh en la escritura, que significa Dios proveerá. Ese día Abraham llegó a conocer íntimamente a Dios al experimentar que era su proveedor. Aleluya. Y esta es la manera en que nosotros también conocemos más a Dios, al experimentarlo en forma práctica. Llegamos a conocerlo en dimensiones nuevas y cada vez más profundas. Podemos aprender que Dios provee cuando leemos el relato de Abraham. Pero realmente llegamos a conocerlo como proveedor. Una vez más, escucha, cuando experimentamos su provisión divina, porque Él es específico y Él se nos manifiesta, porque Él quiere que lo conozcas como el Dios que sana, como el Dios todopoderoso, como el Dios que provee, como el Dios que restaura. Aquí Abraham lo conoció en una faceta de los nombres de Dios. Por eso le colocó a ese lugar Jehová Jireh, el Dios que provee. Dios se proveerá de cordero. Por eso a veces Dios nos pide cosas que hagamos que está fuera de nuestros límites. Puede ser financieramente, puede ser servirle, puede ser hacer muchas cosas al Señor. Al Señor no le agrada un sacrificio, al Señor le agrada la obediencia. Y este es el tiempo donde Dios nos está llamando a obedecer, a conocerlo. Hay cosas que Dios nos está pidiendo, hay cosas que Dios nos está llamando. Aquí Abraham lo conoció como ese Dios que provee, porque Isaac, su hijo, le dijo: Padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Jehová se proveerá de cordero. Y es verdad que Jehová ya se había provisto de cordero. Jesús es el cordero de Dios. Jesús es el verdadero cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Jesús dijo: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Ahí está la vida eterna, conocer al Señor. Lo has conocido de pronto en la enfermedad porque te ha sanado. Lo has conocido cuando no hay nada porque te ha provisto. Lo has conocido en la restauración porque es el Dios que restaura. Dios es el Dios de nosotros. Es el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Es el Dios que le prometió a Abraham un hijo, y Abraham esperó 25 años para que esa promesa se hiciera realidad. Tenemos que esperar en el Señor, porque Dios va a proveer. Dios te va a dar ese hijo que tú le estás pidiendo al Señor, mujer, varón, ese matrimonio. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Tú tienes que creer en lo que Dios es. Dios es todopoderoso, pero Dios también va a proveer para lo que tú necesitas. Dios proveerá para terminar ese proyecto. Dios proveerá para levantar tu casa.
Dios proveerá para hacer tantas cosas, para que ese negocio se dé. Dios va a proveer. Hay veces que parece que Dios no nos está escuchando, que Dios no está haciendo memoria de lo que nosotros colocamos en el altar. Pero déjame decirte, sea todo hombre mentiroso, pero Dios no le miente a sus hijos. Dios es fiel a su palabra. Y hoy quiero que te levantes con la fe en alto, con la fe para decirle: yo sé que mi Señor vive y Él me levantará de aquí donde estoy. Él levantará mi vida, levantará mi familia, levantará mi negocio. Él me proveerá para este día, Él me proveerá cada día, porque yo participo en el dar, también tengo derecho a participar en el recibir, porque en Cristo tengo todo. Tú has conocido al Señor, tú has conocido al Todopoderoso, pero hoy el Señor también quiere que lo conozcas como el Dios que provee. No sé qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que entregar, no sé qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que llevar al altar, no sé qué es lo que Dios te está pidiendo, pero déjame decirte que después que Abraham obedeció y sacrificó su Isaac en el altar, porque Dios lo recibió, escúchame bien, entonces Dios le dijo: por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. ¿Por qué? Porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. De cierto yo te bendeciré. Yo te voy a multiplicar, porque no te voy a dejar sin nada, porque yo soy tu proveedor. Y sabes una cosa, así lo cumplió Dios y así lo sigue cumpliendo, porque Dios es el proveedor de su pueblo. Damos gracias al Señor. Damos gracias porque la perfecta provisión de Dios viene. Porque durante años de pronto has esperado esa promesa del Señor. Pero Dios, si actúas en fe, Dios va a hacer algo a tu favor. Dios va a mover los cielos y la tierra a favor tuyo. Es el momento que te levantes, es el momento que tengas fe, es el momento que creas, es el momento de saber que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti, sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. Vamos, levántate. Vamos, no es el momento de llorar, es el momento de creer, es el momento de avanzar, es el momento de ir al altar de oración, al altar del sacrificio, de orar, de ayunar, de buscar, de presentar ofrendas al Señor, de decirle: yo sé que tú vives y tú lo harás, porque si cada día clamamos y buscamos su rostro, lo vamos a conocer en toda faceta que Dios tiene para nosotros. Abraham lo conoció en el Dios que proveía, Abraham lo conoció en el Dios todopoderoso, el Dios que le entregó a ese hijo a una mujer estéril y a un hombre que estaba ya viejo y no podía engendrar. Pero sabes una cosa, para Dios nada es imposible, y yo sé que Dios proveerá, Dios proveerá ese hijo que tú necesitas, Dios proveerá todo lo que tú necesitas, Dios proveerá ese dinero para la universidad, Dios proveerá para construir todo lo que tú le estás pidiendo al Señor. Todo tiene su tiempo. Abraham duró 25 años, pero no se debilitó en la fe, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios de que era poderoso para entregarle lo que le había prometido. Quiero bendecir tu vida, tu casa. Hoy es un día de bendición, de gracia y de favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oro para que tu fe no falte. Oro para que te puedas mantener en la fe de creer. Colombia y el mundo pueden hablar lo que quieran en las noticias. Recuerda que nuestros activos están en Dios, nuestra fe está en el Señor y Él nos sacará adelante. No tengas temor, levántate en el nombre de Jesús. Dios proveerá, porque Él es Jehová Jireh. Bendiciones. Te habla el apóstol Romel Torres junto a la profeta Liliana García del Ministerio Casa de Poder y Amor del Rey para las Naciones. El Señor es tu guía, tu protector. El Señor te guardará de toda maldad y el Señor guardará tu entrada y tu salir. Bendiciones en este día. Muchas bendiciones.